Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A las 8 del domingo inició el plebiscito en Chile, donde se decidió si se redacta o no una nueva constitución, pues la actual normativa fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Hay que recordar que desde 1833 la normativa solo ha tenido reformas y la vigente hasta hoy fue redactada y aprobada en 1980 por el régimen militar del general Pinochet. De ahí que de aprobarse el sí, sería la primera vez que la Constitución sea escrita por una convención ciudadana elegida por voto popular. El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles en el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político e institucional de Chile en los próximos años. Parece que ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Marco Enríquez, fundador del Grupo de Puebla. Marco, buenos días, bienvenido a través de Pichincha Universal. En Punto Noticias les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo interpretar este abrumador triunfo del apruebo para cambiar la Constitución en el hermano país de Chile? Nuestro comentario que sin duda se avecina una época histórica, una época de cambio, de transformación para Chile, sobre todo porque esta nueva Carta Magna la van a redactar ciudadanos que van a ser electos por el voto popular y no se cayó en la trampa que venía incluida en esta moción para cambiar la Constitución que sea por parte de políticos, sino que va a ser un proceso netamente ciudadano. Buenos días, Marco, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo interpretar este cambio que va a vivir Chile? Es el triunfo de un... Buenos días, gracias por la invitación. No, es un día excepcional. Ahora empieza lo difícil. Ayer triunfó el cambio, triunfó un pueblo llano, triunfaron los jóvenes a quienes va este homenaje, que son los que lograron esto. Muchos lo propusimos antes, pero no lo logramos. Ellos lo lograron. Este momento constituyente que va a ser difícil por muchas razones. Crisis sanitaria, economía en crisis, América Latina y el Caribe en caída libre, en exportación, todo lo que es crecimiento, etc. Y con un árbitro en contra, que es el presidente de Chile. Por tanto, vienen momentos fascinantes, pero muy difíciles. Eso es el Chile de este día lunes. Y enfrentan este momento también, Marco, que también, digamos, ha ido endureciendo sus líneas y que hoy, por ejemplo, como ocurrió a pesar del abultado triunfo la semana pasada de Luis Arce en Bolivia, y de igual manera el pronunciamiento contundente que ha tenido la mayoría de la población chilena, hablan de fraude. Ya están hablando de fraude. Entonces, ¿cómo también insistir en esta necesidad de ir hacia una ruptura muy profunda que necesita Chile para recobrar la institucionalidad y dar paso a una Carta Magna que sea más inclusiva, más incluyente, que propenda hacia la igualdad y la equidad, cuando tenemos todavía estos grupos retardatarios que insisten en imponer esos relatos, ¿no? Del fraude, del comunismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hay que hacer para pelear contra esas coyunturas? Efectivamente, creo que la derecha continental tenía a Chile como el mejor alumno del continente, era el pretexto para argumentar contra los proyectos transformadores de justicia social de la izquierda, centroizquierda, de América Latina y el Caribe. Pero se acabó hace un año, esa vanidad chilena se derrumbó, porque este pueblo, que fue a mi juicio demasiado disciplinado, yo pertenezco a los de la ruptura que llevó muchos años denunciando esto, pero es un pueblo que fue disciplinado y eligió a Piñera 2 veces, al presidente de Chile, el de derecha. Es un pueblo que fue a los bancos a endeudarse por su educación. Es un pueblo que fue demasiado disciplinado, pero las deudas se pagan, los bancos cobraron su deuda, los chilenos no pudieron pagarlas, y buena parte de ellos les pareció excéntrico ser un padre pobre que estaba doblemente endeudado para vivir y endeudado para pagar la universidad de su hijo o hija. Eso, a mi juicio, se acabó el 18 de octubre del 2019 y hoy, 25 de octubre, justo un año después, el pueblo de Chile ha dicho de la protesta a la propuesta, de la calle a lo electoral. Ahora la pregunta es si en la política vamos a estar nosotros, los animales políticos, a la altura de dar una conducción a este proceso de transformación. Va a ser difícil, confuso,
pero ya hoy día la élite está tratando de recuperar este resultado a su favor, y por eso hay que estar muy alerta, y por eso es que este es un día muy intenso en lo personal, porque vamos a estar en distintas reuniones y debates para rápidamente combatir este sentido común que quiere instalar la derecha, como si este fuera finalmente una fuerza moderada de cambio. Es una fuerza tranquila, es una fuerza exigente de cambio, 80%. Tenía por aquí, los voy a tener que imprimir, los datos. Son elocuentes lo que pasó en las provincias de Chile, las regiones, a mayor pobreza, mayor participación. Marco, ¿cómo enfocarse este cambio? ¿Hacia qué áreas debería enfocarse este cambio constitucional, tomando en cuenta que esta constitución heredada de la dictadura es considerada por muchos el germen de todas las desigualdades que ha vivido Chile, que estallaron pues en una serie de protestas el año pasado y que se ha cristalizado ahora con este referéndum? ¿Qué áreas debe enfocarse? ¿Hacia dónde debe ir ese cambio? ¿Por dónde comenzar? Al menos 3, muy rápido, porque estamos con poco tiempo, pero primero, artículo primero de la Constitución, que se refiere al privilegio del mercado por sobre el Estado para educar a los hijos. Segundo, la arquitectura al poder, la soberanía al pueblo que es del pueblo, pasar de una democracia representativa y liberal a una democracia participativa y directa, con referéndum revocatorio, congreso unicameral o iniciativa popular de ley, semipresidencialismo, vale decir, una política que haga exigibles los derechos. Y tercero, una carga de derechos. Y voy a pasar derecho al trabajo, hay muchos, al menos 12. Muchos no están consignados en la constitución del dictador, que nos rige hoy. Pero le voy a dar uno que le va a hacer mucho más sentido. En los años 80, en dictadura, los economistas de Chicago, para traer inversión a Chile, privatizaron el agua y separaron el agua de la tierra. ¿Qué significa esto? Crearon un mercado del agua con acciones. Con lo cual, un rico puede tener acciones de agua y no tierra, y un pequeño agricultor de subsistencia puede tener tierra y no agua. Eso, que parece demencial, como de ciencia ficción, de que el agua que va por un río tiene acciones que están en el barrio alto de la capital. Los ricos tienen las acciones de los ríos. Y entonces el agricultor, que son millones, siempre son miles para ser precisos, cientos de miles, cultivan paltas, no sé cómo dicen ustedes en Ecuador, aguacate, pero no la pueden regar porque el agua está en el barrio alto de la capital. Bueno, esa excentricidad, que es una injusticia, una obscenidad, una crueldad, debe ser corregida en la Constitución. Yo insisto, y esta es mi opinión personal, porque lo que le dije hasta ahora es más o menos el debate nacional, pero voy a decir lo que yo pienso, que el segundo de los 3 puntos es el más importante. Esta idea del poder, ¿dónde reside el poder? Porque tú podrías tener un árbol de Navidad lleno de derechos que no sea ejecutable, que no sea exigible. Necesitas entonces crear las condiciones para una democracia que premie y castigue, donde en esta dialéctica del amo y el esclavo, el pueblo de Chile sea más amo que esclavo. Y lo que tenemos hoy día es un pueblo esclavo. Del punto de vista democrático, quiero decirlo, no es un elemento retórico, es bien preciso. Delegamos a un presidente cada 4 años, a senadores cada 8 años, y no tenemos ningún mecanismo para resolver la crisis que existe. Por ejemplo, Piñera llegó a 6% de popularidad con encuestas que le daban un margen de error de 3. Fue el presidente más impopular de la historia. Pues no había cómo tumbar su gobierno porque era golpista hacerlo. Por la vía democrática lo normal es resolver un mecanismo de crisis social. Por eso creo que el sistema político chileno es rígido, monárquico, napoleónico y borbónico. Marco, ¿por qué le tanto tiempo llegar a este momento? Desde 1990 hasta acá se recorrieron al menos unos 3 o 4 gobiernos de corte más socialista, pero que no dio lugar a esta necesidad que era una constante del pueblo chileno, que era ir hacia una constitución que sea más garantista de todo lo que usted manifestaba hace un momento y que deje atrás la constitución aprobada en el 80 en la dictadura de Pinochet y que deje también atrás con eso toda la historia de dolor y de crímenes que nos dejó esa dictadura, que fue una de las más cruentas que vivió nuestra región. ¿Por qué le ha tomado tanto tiempo llegar a esto al pueblo chileno? Soy un mal entrevistado porque, Alexis, yo rompí con esa coalición. Me costó caro. Me costó, ¿para qué te voy a aburrir? No se trata de mí. Pero fue una pelea dura, porque planteé, tu pregunta la hice como afirmación. Fui diputado a la presidenta Michelle Bachelet, socialista, yo era socialista, y fue exactamente lo que esa pregunta la hice yo. Dije, somos mayoría en la Cámara, mayoría en el poder, ¿por qué no hacemos que la educación pública sea gratuita?
Y puedo darte 100 ejemplos. No fui el único, muchas y muchos. Creo que, para responder mejor, creo que una parte de los que llegaron al poder tenían que ver con los traumas de la dictadura. Yo tengo la edad del golpe, yo tengo 47 años. Fue exactamente, yo nací un mes, 2 meses antes del golpe de Estado. Por tanto, no soy trágicamente heredero de esa dictadura, pero no soy protagonista del gobierno popular de Salvador Allende. Yo en esa generación quedó muy traumatizada con la dictadura, y con razón, porque los mataron, torturaron, asesinaron a mis padres, hermanos, ¿para qué te aburro? A mi familia completa. Entonces, yo creo que una suerte de síndrome de Estocolmo. Medio se enamoraron de su secuestrador para ser insolente, si soy más prudente. Medio que era necesario negociar porque Pinochet, el dictador, estaba en el poder, era comandante del ejército. Medio que también le empezó a parecer que era productivo este acuerdo, porque se producía una cohabitación, una convivencia, que además se dio en un momento de abundancia económica. Entonces era extraño, porque si crecías a 7%, reducías la pobreza, ¿por qué cambiarías? Yo creo que había un tema de dignidad, había un tema de modelo de desarrollo respecto a la desindustrialización, del modelo exportador agresivo, de los malos ingresos, pero creo que la élite de izquierda falló en ese plano. Yo soy crítico, pero no quiero desmerecer que también Chile derrotó la pobreza como ningún otro país de América Latina, a la velocidad que no se conoce, ¿eh? Bajamos del 42% de pobreza al 8%, o sea, aquí pasaron cosas en Chile. Otra discusión, yo más en el margen, sostengo que el sistema político metabolizó, normalizó una clase media hiperendeudada. Creo que ahí está una explicación posible a tu pregunta. Marco, ¿cómo hacer para que este proceso que se viene, la elección de estos ciudadanos que se van a encargar de redactar esta nueva Carta Magna, para que en este proceso no se vea tomado por los sectores que precisamente se oponen a este cambio, toda vez que va a ser por voto popular? ¿Cómo hacer para que este proceso en realidad luego se vea reflejado en quienes quieran esa transformación? Yo creo que la mayoría social se transformó en mayoría electoral, que pasamos de la protesta a la propuesta. Creo que el gobierno de derecha está arrinconado, está solo, pero le queda mucho poder y muchos meses. Creo que nosotros, los animales políticos, tenemos el deber, los liderazgos, ellas y ellos, nosotras y nosotros, de darle un sentido a esto. Ese es nuestro deber, darle un sentido a todo esto. Y ser una oposición implacable, pero también constructiva. Yo de hecho tengo que partir ahora pronto porque estamos llenos, completos de reuniones y debates, porque el sentido común se instala el primer día. Este es el día más importante. Hasta ahora se está construyendo la interpretación de este resultado. Y creo que la élite ya decidió transformarlo en un dato como de moderación, cuando yo creo que el mensaje fue muy contundente. Es un mensaje de revuelta, no de revolución, porque no creo que la mayoría de los votantes quieran una revolución, pero quieren una revuelta. Y quieren un cambio muy exigente. Entonces, creo que en esa discusión estamos. Yo por lo menos voy a colaborar con mucha fuerza y voy a exigirle a mis colegas de la oposición, a nosotros y nosotros los que estamos frente a ellos que no quieren subir los impuestos, ellos que quieren mantener el gasto militar, ellos que creen en Prosur, nosotros que creemos en UNASUR, ellos que amparan el golpe de Estado en Bolivia, ellos que aman a Lenín Moreno, nosotros que denunciamos el golpe de Estado en Bolivia y que reconocemos en Rafael Correa un liderazgo de alcance continental inspirador para buena parte de los progresistas del mundo. Ellos y nosotros. En nosotros está el desafío hoy día de darle conducción, darle un sentido, no sé si conducción, un sentido a esto, un sentido a este resultado ayer. Si no, la derecha con sus bancos, empresas, medios de comunicación, va a resignificar este triunfo como un dato electoral, cuando creo que hay un dato histórico, inédito, te insisto. Las comunas más pobres son las que más votaron. Es un dato elocuente en una democracia de voto voluntario. Es muy impactante. Yo por lo menos tengo las horas quizás más importantes de mi carrera, que son hoy, y por eso es que es un día muy intenso. Marco, ¿cómo tiene que ya no solo Chile y no solo Bolivia, sino la región y el continente, estos dos resultados electorales a hilo seguido? Lo de la semana pasada en Bolivia, que fue una contundente victoria del MAS, la victoria de Luis Arce y de David Choquehuanca, y ahora este pronunciamiento muy importante que ha tenido el pueblo chileno. ¿Cómo tiene que interpretarlo el resto del continente? Ecuador, estamos abocados a un proceso electoral en febrero del próximo año, después de haber vivido
un gobierno que ha generado una ruptura tremenda porque había un proceso político en construcción. ¿Cómo tiene que interpretarlo también Chile, este resultado de ayer? Porque ustedes van a elecciones presidenciales también el próximo año, y el resto de países, ¿no? Sumado a lo que ocurrió en 2019 con el triunfo de Morena en México, con el triunfo de Fernández en Argentina. ¿Cómo hay que interpretar, cómo hay que reflexionar ante estos resultados electorales? Yo creo que viene una ola de cambio, no tengo duda que va a ganar el cambio en Ecuador, que va a ganar Arauz, yo creo que hay cambio. Otra cosa es que hay adhesión a los valores progresistas, creo que hay un castigo por ahora, para decirlo objetivamente, hay un castigo a los gobiernos de derecha, a la idea de la disciplina fiscal, la austeridad fiscal, a la eficiencia, a la desintegración. Eso está perdiendo México, Argentina, Bolivia, Chile, y todas y todos los progresistas del mundo. Queremos que Andrea Arauz encabece un proceso de cambio en tu país también. Acompaño esta reflexión con la duda, si el progresismo va a lograr resolver mejor sus demonios con la clase media, que es lo que nos ha costado tanto. Creo que ahí tenemos nosotros nuestro principal defecto. Sabemos reducir la pobreza, nos cuesta derrotar la desigualdad. Otra cosa es si somos capaces de interpretar también los deseos, las finalidades de una clase media, aspiracional, que tiene desafíos en Argentina con el dólar, que tiene sueños con el emprendimiento, que atiende el problema de la inflación porque tiene sus créditos hipotecarios. ¿Estamos dispuestos a abordar ese tema como prioridad? No lo sé. Creo que todavía es mi tarea. Yo soy uno de los motores del Grupo de Puebla, donde están muchos líderes de América Latina y el Caribe, y es el debate que nos atormenta a mí, por lo menos todos los días, empujar la reflexión hacia este desafío pendiente de la clase media de América Latina. Una clase media que hoy día va a ir a la baja porque aumenta la pobreza. Pero yo, para ir despidiéndome en esta entrevista, quisiera decir que América Latina y Caribe están conociendo el peor momento de su historia desde que hay estadística, por el virus, por la contracción económica, y América del Sur, Ecuador y Chile, países hermanos, estamos en el peor barrio del mundo, en contracción económica, en hambre, en pobreza y en desigualdad. Estamos entrando en una zona muy, muy complicada, con los mercados, nuestros socios comerciales en recesión o con crecimientos muy bajos. Por tanto, va a haber déficit fiscal que se va a acompañar de una deuda en general muy difícil de pagar. En fin, hay que ser muy audaz. Si Kirchner, Correa, Chávez, Morales fueron audaces, Alberto Fernández tendrá que ser el doble de audaz, Luis Arce el triple, y aquí en Chile nosotros probablemente muchísimo más que Michelle Bachelet en su minuto. Tenemos que avanzar más lejos, y por eso es tan importante el primer punto, y a lo que me voy a dedicar en estos minutos, a la unidad de las oposiciones. Muchísimas gracias, Omar. Sabemos que está muy ocupado, así es que no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, muy amable por su tiempo y por su información. Gracias, Licena. Gracias. Que tengan el mejor día posible. Besos, abrazos. Felicidades por ese triunfo. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.